Oye, Guillermo, hoy tenemos el episodio número 10 de la serie radial de divulgación científica, Ciencia para Todos y Todas, que estamos haciendo en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros aliados como el Ministerio de Ambiente, el Instituto de Investigaciones Tropicales Smithsonian, el CENACIT y Ciudad del Saber. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante porque vamos a estar hablando sobre mares y costas, conservación verde azul con dos invitadas de lujo. Una es la doctora Giselle Guerra, que es ingeniera ambiental e investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá, y también Tania Romero, bióloga en ecosistemas costeros tropicales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina de Panamá. Y vamos a estar conversando sobre temas tan interesantes, Guillermo, como, por ejemplo, cómo se forman las playas, cómo las áreas costeras pueden contribuir a la lucha contra el cambio climático. Mira que escuchando a Gerardo Berroa, tú sabes que yo lo escucho muy atentamente siempre que habla previo al programa, siempre me quedo pensando en ciertas cosas y hoy mencioné algo que me hizo recordar una frase de Jacques Cousteau que mencionaba que nosotros conocemos más sobre la superficie de la Luna que sobre los mares, los océanos y las zonas costero-marinas. Y ahí estamos perdiendo un potencial enorme de conocimiento, pero también de beneficios para nosotros, para todos los panameños, pero para todo el mundo y todo el planeta, porque al final no importa lo que suceda en Marte, no importa lo que suceda en otros lugares, tenemos un solo planeta y aquí es donde tenemos que vivir. Así que interesantísimo el tema de hoy para saber qué se está haciendo en Panamá y sobre la importancia de estos ecosistemas. Y creo que Bueno, ya tenemos conectada a nuestra primera invitada, Guillermo, que es y Giselle Guerra. ya está la doctora. Es que la gente aquí en Panamá va a la playa, pero no tiene idea de nada. Así es un buen momento para que entendamos de qué estamos bañados, porque si hay algo que tiene la República de Panamá, son playas. Y Costas, ¿cómo estás, Giselle? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy ¿Qué bien, ¿y tal, Giselle? ustedes? Es Muy cierto, tenemos bien. muchas costas, muchas playas. Sí, y me gustaría, Giselle, comenzar con algo que desde que comenzamos a intercambiar, porque tú eres, bueno, tú eres doctora, tienes una especialización en ingeniería oceanográfica y costera, y trabajas también desde la Universidad Tecnológica en el Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas. Cuéntanos un poco cuál es tu línea de investigación y por qué decidiste trabajar en esta área tan apasionante, sobre todo para un país pequeño, pero que está rodeado, por lo menos en dos de sus fronteras, de mares y costas. Claro, claro. Bueno, pues como muchos panameños, pues a mí me encanta el mar y la playa. Y primero elegí la ingeniería ambiental porque, bueno, vamos a acercarnos poco a poco a lo verde, a lo que está relacionado con el océano. Y luego se presentó la oportunidad para una maestría. Y yo pensaba, bueno, ahora ¿cómo hago para meterme un poquito más en la playa, un poquito más en el océano? Entonces, pues encontré esta maestría en ingeniería costera y oceanográfica que después se convirtió en un doctorado. Y me encantó mucho, pues porque cada vez que íbamos a hacer trabajos de campo, por ejemplo, o tomar mediciones de datos, pues era ir a la playa. Y cuando hablaba con mis amistades, con mi familia, les decía, bueno, este año vamos para qué sé yo, la península de Yucatán o vamos para Coiba aquí en Panamá. Y me dicen, pero tú no vas a ir a trabajar, yo no entiendo cómo haces tu trabajo. Bueno, pues, pero es que yo estudié algo que me gustara, que lo disfrutara, si estuviera 24 horas tomando datos, pero yo estaba disfrutando el atardecer, el amanecer, el agua, o sea, todo eso me impulsó a estudiar algo que a la vez fuera aprendiendo algo nuevo, pero también divertido. Entonces, específicamente lo que más me gusta es el tema de estuarios, que son estos cuerpos donde semicerrados, donde tenemos la mezcla de agua dulce de la tierra y el agua salada, que es pues un sistema bastante rico para la biodiversidad, pero también procesos físicos claves para mantener el balance entre lo que pasa en el océano y lo que pasa en la tierra. Entonces, más que nada, estuarios, intrusión salina, ciudades costeras. Entonces, eso es lo que más me gusta, pues. Dice, bueno, tu línea de investigación es súper importante, sobre todo para un país que debe desarrollar sus costas para proyectos de puertos, para análisis de vulnerabilidad de asentamientos humanos,
para gestión integrada de ecosistemas, o sea, todo un mundo de aplicaciones importantes para el desarrollo económico del país. Pero hay algo que siempre cuando empezamos a conversar, hay algo que de repente no tenemos tan claro y me gustaría conocer, Giselle, cómo está relacionada la costa con la tierra y el océano. Claro, y justamente son esos estuarios, estos lugares donde pues tenemos la mezcla. Por ejemplo, un datito así clave, la arena, simplemente la arena. La arena pues no es que viene directamente del mar, es algo que ya viene desde las montañas, vienen estas rocas inmensas, se van fragmentando y pues y al final llegan a nuestras costas y se convierten entonces en arena, que es más que nada el tamaño del grano, pues arena hay de todo, pero es el tamañito que la hace, que forma nuestras playas. Entonces, así como también viene la fuente de estos granos de arena, pues también viene todo lo que quizás no es bueno, pues por ejemplo los plásticos, la basura, los químicos. Entonces, estas pequeñas franjas eh, donde tenemos esta mezcla son delicadas, son sistemas que debemos pues prestarle un poquito más de atención porque no sabemos qué es lo que sucede, qué tanta sal entra, por ejemplo, al sistema. Si digamos que el día de mañana queremos hacer una nueva presa, entonces esta agua dulce ya de las montañas no va a bajar a la misma cantidad, pero entonces la sal, el mar puede subir un poquito más arriba y si en este caso, digamos que en este río, por ejemplo, hay gente que toma agua de acuíferos que están relacionados con este río, es probable que también les pueda entrar un poquito de agua salada y entonces les afecte obviamente la salud o su sistema para la agricultura, ganadería y demás. Entonces eso es algo que tenemos que tomar en cuenta que no es el mar solamente y la tierra solamente, eso está todo relacionado, desde el ciclo hidrológico, imagínense. Así que pues eh, lo que hacemos aquí afecta allá y viceversa. Y Giselle, definitivamente, a pesar de que somos un país con unas amplias zonas costeras y con una diversidad de ecosistemas marino-costeros y toda una áreas interesantísimas, pero hay una que nos mueve totalmente y que los panameños disfrutamos increíblemente y son las playas, que son las más conocidas. ¿Cómo se forman las playas, Giselle? Es cierto, y justamente antes de esta entrevista estuve conversando con mis amigos y mis familiares. Bueno, ¿qué es lo que les gusta de las playas? Porque para hacer una pequeña encuesta, ¿no? Y todos adoran las playas y la brisa, el sonido. Pero más que nada, o sea, cómo se forman las playas es algo que tiene que ver con el sedimento, cómo las rocas, como les comenté, cómo van fragmentándose en su trayecto desde las montañas a la costa. Y luego las mareas se encargan pues de formar esta pendiente donde nos sentamos con nuestros paraguas, nuestras toallas a tomar el sol y bañarnos en la playa. Pero entonces es una combinación de lo que viene y cómo el mar te la acomoda de una manera así planita y linda, ¿no? Pero también está el tema de que podemos pensar que el mar es como un agitador gigante de fragmentos de roca que si ya no está a un buen tamaño, es dentro de un poquito de tiempo, pues esto va a cambiar y va a ser el grano perfecto para nuestra playa. Así que se forman de esta manera a lo largo del tiempo. O sea, no es algo que pase ya, pero sí se va formando. Nos has comentado que, bueno, de dónde viene la arena de la playa, pero una de las preguntas que también siempre es recurrente es que no todas las playas tienen arena. Y si son de arena, los tipos de arena pueden afectar el tipo de playa que tenemos. Es cierto, porque todo depende del origen de dónde es este sedimento. Por ejemplo, tenemos las playas volcánicas, que son generalmente oscuritas, son aquellas que vemos aquí también en Panamá, donde si pasamos un imán, agarramos todos los granitos negros porque es que son metales. Entonces, sí, todo depende de dónde viene, pero arena es el tamaño de grano, que va de 0,05 a 2 milímetros. Entonces, puede haber o sea, un abanico de minerales tanto también
de pedacitos de vidrio y demás, pero es solamente este tamaño que se conoce como arena en sí. Pero también tenemos, se me pasó a agregarles que, por ejemplo, hay playas que hoy están, son extensas, pero de pronto en 20 años ya la área seca de la playa ya es muy pequeña. Entonces eso tiene que ver con el tema de que existe la erosión de las playas, que esta arena que teníamos antes quizás se movió un poquito más al norte, más al sur, y está en otra área, en otra costa, que entonces ya pues tiene que ver mucho con las corrientes de agua en la costa. Eso quiere decir, Giselle, y como hemos visto aquí también hace poco teníamos toda esta discusión del famoso proyecto de la playa de la ciudad de Panamá, que bueno, no va a ser para otro tema, para otro programa, pero entonces escuchándote y viendo las condiciones de lo que ha sucedido en la ciudad de Panamá, las playas se pueden quedar sin arena. ¿Es así? ¿Y por Es, qué? es cierto, las playas se pueden quedar sin arena o pueden tener un poco más de arena también, porque depende de cómo entra la marea y las olas a la costa. Entonces existe un transporte, se llama transporte longitudinal, que entonces pues te mueve esa arena a otro lugar. Pero también existe el que está afectado por el hombre. Pues digamos que yo tengo una playa linda y la quiero proteger, entonces le voy a poner unos rompeolas. Entonces este rompeola te protege un tiempo a ti, pero quizás al vecino le quita, le erosiona la arena, su área de playa. Entonces todo va a depender si cómo entra la marea. Cuando ustedes vayan a la playa este fin de semana, ojalá podamos ir, tú te sientas y ves hacia el mar y vas a ver si ellas vienen en un ángulo. Entonces, dependiendo del ángulo, te va a decir hacia dónde se van a mover los granitos de arena. Entonces, eso te da una idea de si va a haber erosión o acreción, que sería cuando ganamos playa. Giselle, Dime. Ujú. y hay algo que siempre me ha resultado muy llamativo y aprovecho que te tengo el programa para que nos puedas también explicar por qué se da esa diferencia en las mareas, por ejemplo, de la costa pacífica, de la costa caribeña, donde vemos esta costa pacífica que el mar se va alejado. Por ejemplo, yo recuerdo de niña que estaba en el Palmar y tenías que, cuando bajaba la marea, tenías que caminar bueno, un montón para llegar al agua, pero en el Natalia, Caribe no se observa eso. ¿Por qué es? Natalia, como pasa, por ejemplo, también en el Agallito o aquí en la Bahía de Panamá. O sea, porque hay unos lugares donde el mar se va y después pues regresa y en otros no. Más allá del tema que ya todos conocemos, de las mareas y todo aquello, ¿por qué hay playas que están muy cerca una de la otra y tienen esas condiciones diferentes? Esa es por las pendientes. Hay playas que la pendiente es muy bajita, entonces son casi planas. Entonces solo un pequeño cambio en la altura de la marea hace entonces que te la moje completa o no. Entonces eso es lo que más te afecta, pero también te afecta cuando vayas, en qué momento del mes vayas a la playa o vayas a ver el mar. Porque tenemos las mareas vivas o las mareas muertas que son, para que no se nos olvide, las mareas vivas es cuando tenemos a la luna, luna llena y luna nueva. Y las mareas muertas es cuando tenemos los cuartos menguantes. Entonces, cuando tenemos los cuartos menguantes, estas mareas son bajitas, son pequeñas, son de poquita amplitud o poquita altura. Mientras que las mareas vivas, pues es una marea alta, eh, que va a tener mucho más fuerza y va a llegar mucho más lejos hacia adentro en la tierra. Entonces, esto va a cambiar, va a depender entonces de dos cosas, de la pendiente, de la playa y del momento en que lo vean. Momento del mes y momento del día también. Entonces, sí, eso es algo, ese es un datito curioso que siempre le comento a mis amigos también. Oye, sí te quería Dígame. preguntar algo, tú que eres la especialista en estos temas. Entendí bien que no todo lo que le llamamos arena es arena. Em, Algunas está más mezclada que otra, pero me llama la atención por qué hay formaciones de bancos estos de arena, de esta arena negra, que tú dices que es de origen volcánico, pero muy cerca también hay otro tipo. O sea,
y en lugares como Panamá, donde pues no hay actividad volcánica, por lo menos conocida actualmente. O sea, ¿qué hace que la arena se vea dorada en algunos lugares? Por ejemplo, si tú vas a la isla de Chepillo, en el Pacífico, te vas a encontrar con una arena muy parecida a la que te puedes encontrar en Bocas del Toro, en el archipiélago o en el archipiélago de San Blas. Y en cambio, cuando te vas a Coclé, te encuentras una arena más oscura que no se parece en casi nada a la que te encuentras en Chiriquí o en Azuero. Y esa es una pregunta que para responderlas pues va en la escala de tiempos geológicos. Tiene mucho que ver con la formación de Panamá, de el origen del tierra firme. Entonces todos los minerales que están aquí en Panamá pues te cambian entonces la coloración o los minerales más bien, más que nada los colores se ven a minerales que hay en la arena. Entonces eso te va a cambiar, a pesar de que es que no hay origen volcánico, pero es que la Tierra tuvo en su momento, en muchos años atrás, siglos atrás, entonces es algo que tiene que ver más que nada con la formación de nuestro país. Y las placas, todo este tema de geología tiene que ver con eso, con qué tenemos aquí en términos de minerales, para entonces el color y demás. Giselle, ¿y algunos otros ecosistemas pueden influir en esa coloración o ese tipo de playas? Por ejemplo, o zonas de arrecifes de coral, o solamente viene la arena de conformación de la zona terrestre, o tiene también influencia desde la zona marina. No, claro que sí, hay lugares que las playas son solo pedacitos de concha y tiene que mucho que ver con lo que tenemos porque digamos que los corales, pues yo le pongo así, tenemos a los manglares de un lado, en los manglares pues te filtran los sedimentos que vienen de la tierra, tenemos la playa, pero también tenemos entonces hacia el mar tenemos los corales, entonces los corales te protegen también lo que tienes hacia la tierra, te protegen. Y ellos también, pues, naturalmente ellos se van fragmentando, pero también por la acción del hombre, por ejemplo, acidificación de los océanos y demás calcificaciones de ellos van fragmentándose y también te aportan sedimento, porque tienes la fuente de la tierra, pero también pues la marea te las acomoda, te las mueve, te las distribuye, por así decirlo. Y hay otros lugares donde las arenas son de calcio y son redonditas, son como parecieran bolitas. Y tiene mucho que ver el ecosistema que existe en tal lugar, que eso sería en el área del Caribe, más bien. Y volviendo a este tema de todas estas curiosidades en torno al área costera, al tema de los mares y sobre todo a las playas, ¿de dónde viene el sonido que es tan característico de estos ecosistemas y que incluso se utilizan en grabadoras de sonido para poder generar un sueño plácido, que es como un sonido relajante? ¿De dónde viene este sonido? Así es, justamente hasta nosotros lo usamos para ya desconectarnos del día. Pues este sonido del mar, que es el relajante, el que hace que te quedes todo el día en la playa, viene de las burbujitas casualmente. Las burbujas que están atrapadas cuando la marea rompe, entonces ellas son las que te identifican ese sonido de olas. Entonces todo va a depender de qué tantas burbujitas tienes, cómo están conformadas para ese sonido que queremos, que nos gusta más bien. Así que las culpables son las burbujitas de aire atrapadas. Mira, yo siempre pensé que tenía algo que ver también con el tema del oleaje y cómo ese oleaje pegaba en diferentes áreas, pero bueno, veo que no, que había aprendido algo nuevo, pero entonces aquí me pregunto también cómo unas playas tienen un oleaje muy fuerte y otras tienen oleajes más tranquilos, o sea, ¿a qué se debe eso también? Por ejemplo, tiene que ver con la energía. Hay lugares que son de mucha energía y otras son de baja energía. Entonces, si me preguntan, bueno, quiero ir a una playa donde yo me pueda meter tranquila sin que me anden revolcando esas olas, ¿dónde puedo ir? Y yo te diría, bueno, quizás una playa o una costa que tenga forma de un bolsillo. Una forma de un bolsillo es porque está así como protegida, digamos, está como
encerradita. Y entonces las puntas de ese bolsillo, por ejemplo, te rompen las olas, te rompen toda esta que viene, toda esta energía que viene, entonces te la disipa y adentro tienes un área así como protegida, digamos, ¿no? Entonces es un poquito más relajante, los oleajes son menos fuertes, entonces ahí te puedes quedar. Pero por ejemplo en las puntas, donde los surfistas pues obviamente les gusta estar y tener esas olas inmensas y demás, es porque tienes mucha energía y es una costa que no está protegida, por así decirlo, así que el mar viene con todo, viene con la fuerza que tiene, con esa energía característica, así que eso depende mucho de cómo está conformada la costa, pero la clave es la que está como un bolsillito. No, muy interesante, Giselle, y también me deja, hay muchos temas que me gustaría también conversar, así que seguro vamos a tener una segunda parte de curiosidades y de también ver cómo es la interacción entre la zona terrestre hacia la costa y entre la zona marina hacia la costa, y eso tiene que ver también con las presiones que se dan y la importancia de conservar estas áreas si nosotros queremos seguir disfrutándolas como áreas de recreación o áreas de actividades económicas, etcétera. ¿Qué mensaje te gustaría dejar finalmente para que todos también contribuyamos a la protección de estos importantes ecosistemas? Claro, sí, es sumamente importante que lo que hacemos acá en la Tierra pues nos va a afectar el océano y obviamente en el camino hacia el océano nuestras playas que tanto nos gusta. Así que la clave es que no tiremos basura, eso es algo que no me voy a cansar de decirlo porque inclusive podemos tener arenas o playas que son pedacitos de plástico y eso no es nada agradable para nosotros los humanos ni para nuestra fuente de alimento. Así que pues recordemos que todo lo que hagamos acá va hacia allá y todo lo que hagamos en el mar también viene hacia acá. Así que pues cuidado con los derrames de petróleo y demás, que eso también pues nos afecta y nos daña nuestras queridas playas, que además de darnos un poquito de recreación, pues nos protegen de marejadas y demás. Entonces es algo que le debemos un poquito de respeto, por así decirlo. Excelente, Giselle. Excelente. Oye, muchísimas gracias, Giselle, A por estar ustedes. con nosotros a esta hora en Semana Ecológica. La verdad que es un honor tenerte aquí con semejante currículum y así y escuchando por lo menos mis preguntas tan básicas. No, hombre, buenísimas. Todas estuvieron excelentes estas preguntas. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, la doctora Giselle Guerra, ingeniera ambiental e investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá. Entonces, nada, bienvenida siempre a Radio Ancon 92.1 FM y seguro conversamos más adelante. Pues que así sea. Muchas gracias, Guillermo. Muchas Un gracias, abrazo, Giselle. Natalia. Chao, hasta luego. Que estén bien. Oye, Natalia, entonces nos vamos a la pausa para volver con el siguiente invitado. Sí, nos vamos a la pausa y regresamos con el siguiente tema porque vamos a estar hablando también de ecosistemas terrestres y de cambio climático. Radio Ancon. Atención, no bajemos la guardia. No olvides lavarte las manos frecuentemente. Usar siempre la mascarilla. Guardar el distanciamiento físico de 2 metros y usar gel alcoholado en tus manos. Cuídate y cuida a los demás. Por los tuyos. Por Panamá. El mundo cambia y nosotros con él. Por eso Talento 2021 será virtual. Porque no hay obstáculo que nos impida expresar nuestro talento. Sobre todo porque ese talento tiene como propósito activarse en favor de Panamá. Inscríbete ya a talentpropanamá.com. Tienes hasta el 22 de junio. Escoge tu categoría: intérprete, canción, grupo de baile o audiovisual. Gana tu beca universitaria y ayúdanos a ponerle fin al hambre, haciendo que familias panameñas puedan producir sus propios alimentos. Un proyecto de Fundación Puertas Abiertas en alianza con TVN, Telemetro, Gobierno Nacional. Patrocinan TV Max, RPC, Next TV, Más 23, Ser TV, Copa Airlines. Invita a esta emisora. Toda la eliminatoria de CONCACAF, el fanático la va a disfrutar. En esto Chiva, Next te la traerá. Vamos con todo Panamá, con Next, fútbol, con Next. Vamos camino a Qatar, grítalo fuerte con Next, fútbol, con Next. Vamos con todo Panamá. Vamos a resurgir como el Fénix. Tenemos la sangre caliente, llevamos esperanza en las venas y el apoyo se siente. No jugamos la vida en exclusiva con Next y en viva. Con Next, fútbol, con Next. Vamos camino a Qatar, grítalo fuerte con Next, fútbol, con Next. Vamos con todo Panamá. Por primera vez en Net, te lo dice Japanese.
A Panamá llegó el programa donde recordaremos los mejores momentos de la escuela, saraos y discotecas. Esto es Weekend. Todos los viernes a las 11 de la noche colocaremos éxitos de salsa, reggae, haitiano, merengue, soca y más. A RPC Televisión llega Weekend. Los viernes a las 11 de la noche inicia tu mejor weekend. Radio Ancon. Esta es La Mañana Ancon, con Guillermo Ruiz, por Radio Ancon. 10:34 minutos de la mañana. Usted escucha La Mañana Ancon por Radio Ancon. Y esta es Semana Ecológica con Natalia Young. ¿Qué sigue, Natalia, con nuestra próxima invitada? Oye, Guillermo, seguimos hablando de esta franja importantísima de ecosistemas costero-marinos y que, pues bueno, tienen una influencia sobre las actividades que nosotros tenemos en la tierra, pero también de las actividades que se dan en el mar. Y vamos a conversar hoy con Tania Romero, que es bióloga en ecosistemas costeros tropicales por el Programa de las Naciones Unidas en Oficina de Panamá, y vamos a estar conversando un poco más sobre lo que se conocen como los bosques azules, Guillermo, que están moviendo toda una serie de iniciativas a nivel global porque también están relacionadas con esa protección de ecosistemas marino-costeros que Tania nos va a explicar y que están relacionados con ese inmenso océano que cubre más del 70% de la superficie terrestre. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida a Semana Ecológica. Bienvenida, Tania. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Tania, ya conversamos con Giselle acerca de una de las áreas costeras que son más conocidas, como son las playas, pero también hay otras muchos más. Y cuando estaba preparando el programa, leía lo que habías escrito y que me llamó mucho la atención. Decías, en el lodo también la vida es más sabrosa. Cuéntanos un poco cuál es tu área de trabajo y por qué te has dedicado a trabajar en un área que se considera como un área como desagradable cuando tiene todas unas riquezas importantísimas para nuestra vida. Bueno, realmente sí, ha sido un poquito casual mi relación con los manglares. Sin embargo, ha sido un ecosistema que desde el inicio de mi carrera me llamó mucho la atención y poco a poco fui descubriéndolo todo su valor a través de las diferentes experiencias profesionales. Inicialmente estuve trabajando para estimar pues, la recuperación de estos ecosistemas y su fauna asociada en los manglares en Galeta. Luego de ahí pasé a trabajar directamente con ciclos de nutrientes en suelos y luego se da esta oportunidad con el PNUD, donde se requería de un especialista para que trabajara estimando el carbono en manglares, y yo realmente de forma muy particular tenía experiencia de laboratorio, entendía sobre ciclos de carbono y además sabía de la biología y ecología de los ecosistemas de manglar, y creo que todo eso fue el conjunto de eventos que me llevó a estar trabajando dentro de los manglares, sí, a pesar de que son un ecosistema considerados por muchos inhóspitos, es muy diverso, es muy variado, brinda muchos servicios y es divertido. Es como un reto cada vez que uno va a un manglar y dependiendo también del tipo de manglar y de la costa donde lo encuentres. Tania, y para entender un poco mejor, porque has puesto manglar como un ejemplo de estas áreas tan importantes dentro de estos ecosistemas marinos y costeros que se conocen como bosques azules, y que también hay toda una terminología que ahora más adelante vamos a empezar a adentrarnos, pero ¿cuáles son estos ecosistemas marino-costeros? Los otros ecosistemas marino-costeros que son considerados como de carbono azul son los pastos marinos y las marismas costeras. Sin embargo, las marismas están enfocadas principalmente en zonas templadas, aunque nosotros encontramos sí este tipo de marismas en el trópico, pero son mucho menos abundantes. Sin embargo, no es que no sean importantes, al igual que los pastos marinos, que sí tenemos más representatividad en Panamá, principalmente en la zona del Caribe, y que también están jugando su papel en la mitigación y adaptación al cambio climático a través de
los diferentes servicios y entre uno de ellos el secuestro de carbono. Y también quiero hacer la salvedad de que a pesar de que no son muy conocidos y son escasos, en nuestra zona pacífica también encontramos pastos marinos que deben ser considerados e incluidos en todas las estrategias de mitigación del cambio climático. Muchas veces escuchamos, Tania, los efectos negativos del cambio climático en los ecosistemas marino-costeros, como por ejemplo el aumento del nivel del mar, etcétera. Pero poco escuchamos sobre la importancia de estos ecosistemas costeros para la mitigación del cambio climático, para la lucha o el combate del cambio climático. ¿Nos podrías comentar un poco sobre esto? ¿Cuáles son las amenazas de estos ecosistemas, pero al mismo tiempo, cuáles son su potencial para esta lucha que han emprendido todos los países para reducir los impactos tan negativos sobre la vida humana? Bueno, estos ecosistemas fueron identificados como ecosistemas de carbono azul porque están o han sido amenazados por muy largo tiempo por el cambio de uso del suelo, o sea, son degradados para convertirlos en otras actividades que son consideradas más beneficiosas para la humanidad. Entonces hay una necesidad para conservarlos y restaurarlos porque a través de los estudios científicos, y en esto quiero hacer énfasis de que no podemos saber cuánto vale algo si realmente no lo estudiamos, y en este caso de los ecosistemas se requiere de trabajo científico preciso que pueda generar esa información. Y se da ese conjunto de actividades entre la ciencia y la gente que está trabajando con el cambio climático, de resaltar la importancia y el valor que tienen ellos a través de su mecanismo de almacenamiento, a través de la fotosíntesis. Los árboles, a través del proceso de fotosíntesis, captan ese carbono atmosférico, pero a través de toda su función y su dinámica, el ecosistema permite acumularlo en el suelo del manglar. Entonces, esas son las características principales que permiten que estos sean considerados como ecosistemas que ayudan a la mitigación del cambio climático, porque cuando tienes un manglar, mientras tú lo mantengas conservado, te va a captar, y mientras se mantenga la dinámica de que tiene fuente continua de agua, tiene acceso al cambio de marea, va a estar recogiendo sedimentos, otra materia orgánica que viene ya sea de la parte terrestre o la parte marina, y la propia materia orgánica va a estar acumulando, incrementando entonces ese suelo rico en materia orgánica, que es donde se da esta función de almacenamiento de carbono, que puede ser por millones de años, y entre más gruesa es esa capa, en algunos lugares esa capa puede ser de 10 metros de profundidad, más carbono tenemos, y al cambiarlo por algún otro tipo de uso, vamos entonces a tener emisiones, porque removemos todo eso y activamos otros procesos de descomposición de la materia orgánica, y todo ese carbono, inclusive otros gases, son liberados y incrementan el cambio climático. Tania, muy interesante también. Hacer beneficio a cualquier aporte económico que se reciba del mercado internacional libre. Sin embargo, también es importante mencionar que ante la Convención Macro de Cambio Climático, estos ecosistemas tienen un potencial que son presentados como mecanismos como los mecanismos de las contribuciones nacionales que presenta cada uno de los países a la Convención Macro. Entonces, mientras hay un potencial para la parte un poco comunitaria o tal vez privada, también los países que están dentro de la convención pueden presentar estos ecosistemas como aportes para la reducción de emisiones. Interesante, ¿no? Y que los países también prioricen esta conservación para seguir combatiendo y luchando contra el cambio climático. Y aquí me viene una pregunta, Tania, porque has mencionado el tema de carbono azul y hemos hablado también globalmente, pero ¿dónde se encuentran estos ecosistemas tan importantes que debemos conservar, estos ecosistemas costeros, marino-costeros de carbono azul? ¿Dónde se encuentran en Panamá? Bueno, en Panamá, por ser un país con
tanta costa, tenemos la ventaja de que se encuentran en ambas costas, en el Caribe y en el Pacífico. Sin embargo, hay una diferencia. En el Caribe vamos a encontrar ecosistemas de carbono azul, manglares y pastos marinos, sobre todo los manglares con poco desarrollo en altura. Sin embargo, no quiere decir que no sean importantes o que no tengan una contribución, ya que los estudios han demostrado que el mayor valor se encuentra en el sedimento, en el suelo. Y tal vez tenemos un desarrollo pequeño, pero no reciente, porque los manglares crecen un poco enanos y tienen condiciones muy, muy extremas, y eso se da principalmente en el Caribe, pero sus sedimentos son profundos y con alto potencial. En la parte del Pacífico, por ejemplo, tenemos ríos muy caudalosos y tenemos unos cambios de marea muy amplios, lo que permite que su desarrollo estructural sea mucho más alto. Entonces tenemos capacidad de almacenamiento en el árbol, tal cual, con todos estos troncos súper desarrollados, como son en zonas del Darién, algunos sitios en la Bahía de Panamá, algunos sitios aún conservados en la Bahía de Panamá y en el Golfo de Montijo, y en sus suelos. Entonces, somos privilegiados al tener estos ecosistemas en ambas costas, ya sea de pasto marino o de manglares, e inclusive en algunas zonas hay pequeñas marismas tropicales que también son importantes de empezar sus estudios. Tania, escuchándote me entra una duda sobre estos ecosistemas tan importantes que tú has mencionado de carbono azul, pero al parecer como que reciben menos atención que ecosistemas que son más conocidos, más carismáticos, a lo mejor por ciertas actividades recreacionales o porque su divulgación ha sido mucho más abarcadora, y son los arrecifes de coral. ¿Hay alguna relación en estos ecosistemas de carbono azul con los arrecifes de coral? ¿Los arrecifes de coral también tienen este tipo de potencial? Los arrecifes de coral, a pesar de que se cree por estar dentro de los mares que tienen este potencial, realmente sí tienen su aporte contra el cambio climático, pero no necesariamente secuestran carbono, ya que para poder ser considerado un ecosistema de carbono azul debes tener 3 características, y es que puedas tener grandes reservas de carbono, mantenerlas a largo plazo almacenadas, que puedan ser manejadas las emisiones que estos producen, las emisiones de gases de efecto invernadero, y que puedan apoyar a políticas de adaptación y mitigación. Los arrecifes no presentan estas características. Es decir, no tienen emisiones o remociones significativas de gases de efecto invernadero, no almacenan o fijan el CO2 a largo plazo, y el manejo no permite mejorar ese almacenamiento para reducir los efectos del gases invernadero. Pero contribuyen al cambio climático a través de la adaptación, ya que ellos disipan la energía de tormentas y deposición de sedimentos, también lo logran, pero no a través de mecanismos de mitigación. Interesante, Tania. Yo he escuchado sobre también tu trabajo y cómo has ido también señalando, y también otros expertos, sobre que estos ecosistemas de carbono azul, como por ejemplo los manglares, a pesar de representar 1% de la cobertura de bosques en el trópico, dice que son capaces de almacenar hasta 5 veces más que un bosque terrestre tropical. Pero para llegar a esa conclusión hace falta estudios. ¿Qué trabajos se han realizado en Panamá y cómo este programa de divulgación científica, Mentoring 4D, que se impulsa desde el PNUD, contribuye a que estas valiosas ventajas o servicios que prestan estos ecosistemas puedan ser conocidos por más personas? Bueno, sí, esto inició con pequeños estudios que se realizaron en los manglares de David por Marviva. Sin embargo, el mayor estudio fue liderado o desarrollado entre diferentes ONGs, donde estuvo presente el Ministerio de Ambiente y fue coordinado por el PNUD, donde pudimos evaluar la capacidad de almacenamiento y de carbono en manglares de Remedio, San Félix y San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí. Sin embargo, a raíz de esto y de la divulgación y todo el esfuerzo que se puso dentro de este proyecto para traer de nuevo
darle otra visión de los servicios del manglar y su importancia. Otras instituciones, otros organismos han ya estado poniendo su vista dentro de el valor que tienen los manglares para la biodiversidad y para el cambio climático, y hay otras instituciones que hoy en día ya están desarrollando estos proyectos, ya sea en Bahía de Panamá o en Parita. Yo personalmente estoy terminando un proyecto que se desarrolló en el Golfo de Montijo, donde también estuvimos midiendo carbono. Muy interesante, Tania. Guillermo. Interesante, Tania. La verdad es que no tengo idea lo complicado que deben ser esas mediciones. Y eso te iba a preguntar, el esfuerzo físico de este trabajo. El esfuerzo físico es muy grande. Sobre todo, es complejo. No es imposible, pero requiere de mucha coordinación, de experiencia de campo, de entender cómo son los ciclos de marea, la dinámica dentro del mismo ecosistema. Tienes que tener en cuenta la seguridad del personal que te acompaña, de la biodiversidad que te puedes encontrar ahí, ya sean insectos o algunos vertebrados más grandes que puedan ser alguna amenaza. Entonces, cuando nosotros nos preparamos para esto, pues hacemos la salvedad del equipo que va a estar con nosotros, debe estar anuente y acostumbrado a trabajar en condiciones de mucha humedad, saber nadar o por lo menos no tener miedo a la navegación, estar dispuesto a sudar y ensuciarse, porque es difícil entrar a un manglar y aunque de repente encuentras zonas que no son tan anegadas y es más fácil de movilizarse, igual te vas a ensuciar, porque para poder estimar el carbono, uno mide los árboles, pero el componente principal está en el suelo y necesitas hacer como un tipo de horadar el suelo y sacarlo y cortarlo y llevarlo a un laboratorio donde entonces vas a estar midiendo a través de otro proceso químico de un equipo especializado cuánto es el porcentaje de carbono que tiene ese suelo. Pero sí es un reto, es muy retador y es muy curioso que dentro del país como que hay una división, digo yo siempre, hay como un grupo de hombres que trabajan en restauración, pero entonces hay como un grupo de mujeres que son las que se han estado un poco entrenando en el tema de medición de carbono, cual me parece muy divertido porque demuestra que pues no hay retos que una mujer bien preparada no pueda alcanzar. Y no es un trabajo sencillo, Tania. La verdad es que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y te felicito porque veo que te apasiona, a pesar de que el esfuerzo es importante. Y nada, seguro que en el futuro vamos a conversar contigo nuevamente aquí en Radio Ancon 92.1 FM y en Semana Ecológica con Natalia Young. Un abrazo grande y cuídate mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias, Tania. Un abrazo. Bye. Era Tania Romero. Ella es bióloga en ecosistemas costeros tropicales en el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de Panamá. Natalia Young, otra vez te luciste con muy otro. Interesante, ¿no? Y a mí me encanta cuando aprendes tanto y creo que eso también es darle el valor de lo que están haciendo estos científicos. Son científicos y científicas, son 27 que están acompañándonos a lo largo de 18 episodios que estamos también construyendo y produciendo con ellos y conociendo mucho más de su trabajo, porque es importante también conocer lo que tenemos para poder conservarlo. Y yo creo que Giselle y Tania son un vivo ejemplo de que el trabajo puede ser apasionante, puede ser divertido, pero genera información valiosa para tomar mejores decisiones en unos ecosistemas que tienen un potencial enorme, no solamente para combatir el cambio climático, para recreación, para disfrute, sino también para impulsar economías sólidas y sostenibles, porque no debemos olvidar que estos ecosistemas también son áreas donde se desarrollan distintas actividades económicas, ya sea pesquerías, ya sea portuarias, incluso la misma operación del Canal de Panamá. O sea que la información que está generando Tania y Giselle impactan y contribuyen al desarrollo de nuestro país. Y creo que ese es el valor que tiene y que debemos resaltar de estas científicas que se meten en el lodo, se meten en el mar, se meten en todos lados a trabajar y a sudarla para generar la información que necesitamos.
Nada, que nos vamos a ver entonces el próximo martes a la misma hora en el mismo canal, aquí en Radio Ancon 92.1 FM en Semana Ecológica y pues con estos especiales que son tan interesantes y pues con muchos de nuestros invitados que no son personas que usted escucha en la radio, en la televisión todo el tiempo, porque lamentablemente la línea editorial de los medios pues está en preguntarle a los mismos, a algunos grandes charlatanes. En cambio, pues aquí nosotros en Semana Ecológica de Radio Ancon queremos que usted escuche a los verdaderos científicos, a la gente que sabe y a la gente que está en el campo y que tiene mucho que aportar y que lo hace prácticamente en algunos casos con las uñas, pero lo hacen con mucha pasión. Así que Sí, muchas oye, gracias. Guillermo, y atentos porque el próximo episodio vamos a hablar de garrapatas, mosquitos y otros chupasangres, con dos especialistas extraordinarios que vamos a estar teniendo de Rolando Gittens y además el profesor Evidelio Adames de Veraguas. Va a ser un programazo también, no se lo pueden perder. Que había especialistas en mosquitos. Escuché el otro día en Argentina un profesor especializado en mosquitos. Ay, pues sí. Y en chitras, aquí en Panamá hay varios especialistas en chitras, sobre todo relacionados a investigaciones de enfermedades tropicales, también muy interesante. Eso es otro programa que vamos a construir, a producir, para traérselos también y que sepan qué es lo que se está haciendo. Así mira, qué tanta ciencia se hace y cómo los científicos también están transformándose para poder comunicarlo mejor. Dice Camilo que se llama mosquitólogo. No sé. Vamos a ver, pero bueno, con la cantidad de mosquitos que tenemos aquí. Vámonos. Muchas gracias, Natalia, cuídate mucho. Un abrazo, Guillermo, don Camilo, y muchísimas gracias a nuestras invitadas de hoy. Viene el Cañonero Don Plin a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde Miguel Ángel Cuadra con La Cancha, aquí en Radio Ancon 92.1 FM. Hasta luego, Natalia. Muchas gracias, Camilo Coronado. Yo soy Guillermo Ruiz. Pásenla bien. Esta es La Mañana Ancon con Guillermo Ruiz por Radio Ancon. Radio Ancon. Atención, no bajemos la guardia. No olvides lavarte las